Buenas noches, comunidad del Clan Nocturno. Mi nombre es Pedro. Esto pasó hace unos 4 años, cuando todavía vivía en ese departamento chiquito en la Avenida Patria, ahí cerca del centro de Zapopan. En esa época tenía unos 28 años y trabajaba en una tienda de electrónicos en Plaza Patria, vendiendo celulares y audífonos a turistas y locales. El sueldo estaba de la fregada, apenas me alcanzaba para pagar la renta y comer bien, pero era lo que había conseguido después de estar meses sin chamba. El departamento era diminuto, no más un cuarto, una cocina que parecía más bien un closet y un baño que se goteaba siempre que llovía fuerte. Las paredes estaban bien delgaditas. Escuchaba todo de los vecinos, la tele de doña Carmen de al lado, los gritos de la pareja de arriba, hasta el ruido del excusado de todo el edificio. Estaba bien deprimente, pero era mío. Por lo menos ahí tenía un poquito de paz después de los días difíciles en el trabajo, donde mi jefe siempre me trataba como si fuera un tarado y los compañeros apenas me hablaban. El problema es que siempre fui medio raro para socializar. Desde la escuela batallaba para hacer cuates, ¿no? ¿Sabes? No era que fuera rarito o algo así, pero siempre me sentía como si estuviera afuera viendo hacia adentro. En la tienda era igual. Había un grupo de compañeros que siempre salía junto después del trabajo. Se iban a los bares en la avenida López Mateos. Hacían carnes asadas los fines de semana, festejaban cumpleaños. Yo veía las fotos en Facebook y en Instagram, todos riéndose, abrazados. Parecía que la pasaban padrísimo. Hasta me invitaban a veces, pero siempre como medio forzado, como si fuera por educación. Cuando iba, me quedaba ahí en la esquina, tratando de meterme en las pláticas, pero siempre me sentía invisible. Era como si estuviera ahí físicamente, pero nadie realmente me veía. Después de un rato dejaron de invitarme, y yo fingía que no me importaba, pero dolía un chingo. La situación se puso peor cuando empezaron a hacer las fiestas sin ni siquiera avisarme. Me enteraba al día siguiente por las redes sociales, viendo las fotos de todos juntos, echándose unas chelas, bailando, pasándola bien. Una vez vi que hicieron una carne asada en la casa de Roberto, mi compañero de sección, y estaban todos ahí, hasta Mariana de contabilidad, que apenas nos hablaba. Todos menos yo. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, viendo las fotos una por una, tratando de entender qué tenía yo de malo, por qué no les caía bien. Siempre fui educado, nunca me peleé con nadie, siempre ayudaba cuando necesitaban, pero era como si fuera transparente, como si mi presencia no hiciera ninguna diferencia. Empecé a obsesionarme con eso, checando sus redes sociales varias veces al día, buscando señales de que se iban a juntar otra vez sin invitarme. Fue en una de esas noches de insomnio, navegando en Facebook por milésima vez, que acabé cayendo en unas páginas raras. Empezó con unos grupos de autoayuda. Después se fue a unas cosas más esotéricas, y de repente estaba leyendo sobre limpias y hechizos para atraer gente y cómo ser aceptado socialmente. Nunca había creído en esas cosas, siempre pensé que eran tonterías. Pero estaba tan desesperado que empecé a leer con más atención. Había gente en los comentarios contando historias de cómo había funcionado, cómo habían logrado hacer cuates después de hacer ciertos rituales. Al principio me reía, pero mientras más leía, más curioso me ponía. Una madrugada, después de ver otra fiesta de la cual me habían excluido, acabé guardando algunas recetas en mi celular. Nomás por curiosidad, me decía. No iba a hacer nada con eso. Pero la curiosidad fue creciendo. Empecé a investigar más a fondo, metiéndome en foros y grupos cerrados donde la gente discutía estas prácticas en serio. Había gente que juraba que funcionaba, que les había cambiado la vida completamente. Leí sobre amarres de amistad, rituales para romper resistencias sociales, limpias para abrir caminos en las relaciones. Mientras más leía, más sentido tenía en mi cabeza confundida. A lo mejor el problema no era conmigo, a lo mejor era algo energético, algún bloqueo que necesitaba romper. Empecé a anotar los ingredientes y procedimientos en un cuaderno viejo que tenía en casa. Veladoras, fotos, hierbas, oraciones raras en idiomas que ni sabía pronunciar bien.
Todo parecía muy específico, muy detallado para ser pura invención. La gota que derramó el vaso fue un viernes de diciembre. Era época de posada de la empresa y yo tenía la certeza de que esta vez sí me iban a invitar. Al fin y al cabo, era un evento oficial. No podían dejar a nadie fuera. Me pasé toda la semana esperando, poniendo atención a las pláticas, tratando de captar alguna señal. El jueves escuché a Roberto hablando con Carla sobre mañana en la noche, pero cuando traté de acercarme cambiaron de tema. El viernes trabajé todo el día con nervios en el estómago, esperando que alguien viniera a hablarme sobre la fiesta, pero nada. A las 6 de la tarde todos empezaron a arreglarse. Las chavas retocándose el maquillaje, los chavos hablando sobre a qué bar iban después. Yo me quedé ahí, fingiendo que estaba ocupado con la computadora, esperando, hasta que se fueron, todos juntos, riéndose y platicando bien animados. Me quedé solo en la tienda con el guardia, fingiendo que tenía trabajo que terminar. Esa noche, sentado en mi departamento diminuto, escuchando el ruido de la tele de Doña Carmen y el goteo del baño, me sentí más solo que nunca. Agarré el celular y, como siempre, me fui directo al Instagram. Y ahí estaban, todos juntos en un restaurante nice de la Avenida Vallarta. Brindis, sonrisas, abrazos. Hasta había una foto grupal, todos apretaditos, haciendo caritas felices para la cámara. Guardé la foto en mi celular y me quedé viéndola por mucho rato. Eran 12 personas en la foto, todas que yo conocía del trabajo, todas que podrían haberme invitado, pero decidieron no hacerlo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Ya no era nomás tristeza o frustración, era coraje, un coraje frío y calculado que nunca había sentido antes. Iban a pagar por excluirme así. Me levanté y fui a buscar el cuaderno donde había anotado los rituales. Hojeé las páginas hasta encontrar uno que parecía perfecto para la situación. Ritual de aislamiento social, para alejar personas que te rechazan. La descripción decía que servía para hacer que aquellos que te excluyen sientan en carne propia lo que es ser rechazado. Necesitaba una foto del grupo, 3 veladoras negras, sal de grano y unas palabras específicas que tenía que repetir mientras quemaba pedacitos de la foto. Parecía demasiado sencillo para funcionar, pero estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Fui a la cocina y revisé las alacenas. No tenía veladoras negras, pero tenía unas veladoras blancas viejas que mi mamá me había dado cuando me cambié. Sal de grano sí tenía, siempre compraba para sazonar la carne. La foto ya la tenía en el celular, nomás era imprimirla. En la madrugada del sábado, salí a buscar un lugar que imprimiera fotos las 24 horas. Encontré una farmacia en la avenida Ávila Camacho que tenía una máquina de impresión automática. La foto salió medio descolorida, pero se veía a todos claramente. Regresé a casa con el corazón latiendo fuerte, medio nervioso, medio emocionado. Era la primera vez en la vida que iba a hacer algo así, algo que parecía tan poderoso. Esperé hasta como las 3 de la mañana, cuando tenía la certeza de que los vecinos estaban dormidos. No quería que nadie escuchara lo que iba a hacer. Prendí las veladoras en la mesa de la cocina, regué la sal de grano alrededor de la foto y empecé a recitar las palabras que había anotado. Eran frases raras, medio en latín, medio en algún idioma que no reconocía. Mi voz salía temblorosa al principio, pero se fue poniendo más firme conforme repetía. El ritual decía que tenía que quemar pedacitos de la foto mientras repetía los nombres de las personas, visualizando que las rechazaran y aislaran como me habían hecho a mí. Empecé por Roberto, que era como el líder del grupo. Quemé el pedacito de la foto donde estaba y repetí su nombre 3 veces, imaginándolo solo, sin nadie con quien platicar. Después le tocó a Carla, a Mariana, a Diego, a todos. Con cada nombre que decía, sentía una energía rara en el aire, como si el departamento se hubiera puesto más pesado, más denso. Las veladoras temblaban aunque no había aire, y juro que sentí un escalofrío subirme por la espalda. Cuando terminé de quemar toda la foto, las cenizas formaron un montón oscuro en el plato que había usado. Soplé las veladoras y me fui a dormir,
sintiéndome raro, como si hubiera hecho algo que ya no tenía vuelta atrás. El domingo desperté con una sensación extraña, como si hubiera dormido mal, pero al mismo tiempo me sentía diferente. Más liviano, tal vez, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Chequé las redes sociales esperando ver más fotos de la fiesta de la noche anterior, pero no había nada nuevo. Se me hizo raro, porque siempre subían todo, cada momento, cada chela. Pero pensé que a lo mejor habían tomado mucho y se les olvidó subir fotos. Me pasé el día haciendo las cosas normales del domingo: lavar ropa, limpiar el departamento, ver la tele, pero con esa sensación rara de que algo había cambiado. No sabía definir qué era, pero era como si el aire estuviera diferente, más cargado. Cuando anocheció, traté de dormirme temprano, pero me quedé despierto por horas, escuchando los ruidos del edificio que parecían más fuertes que lo normal. El lunes llegué al trabajo esperando escuchar los comentarios sobre la fiesta, los chistes internos, las referencias a los momentos chistosos que siempre hacían después de salir juntos. Pero el ambiente estaba raro. Roberto llegó tarde, con una cara pésima, ojeras bien marcadas y apenas saludó a todos. Carla estaba en su rincón, checando el celular con una expresión preocupada. Diego parecía nervioso, volteando para todos lados como si estuviera esperando que pasara algo malo. Nadie habló de la fiesta, nadie hizo chistes, nadie parecía habérsela pasado bien. Me quedé observándolos todo el día, tratando de entender qué estaba pasando. Era como si una nube pesada se hubiera instalado sobre el grupo y ni ellos sabían explicar por qué. Durante la comida, traté de acercarme a Mariana para platicar sobre el fin de semana, pero me vio con una expresión rara, casi de miedo, y dijo que tenía que regresar al trabajo. Eso nunca había pasado antes. Por más que me excluyeran, siempre fueron educados conmigo. Siempre respondían cuando les hablaba, pero ahora era diferente. Era como si me hubiera vuelto amenazante de alguna forma, o a lo mejor era mi imaginación. A lo mejor estaba viendo cosas que no existían, porque quería creer que el ritual había funcionado. Pero conforme pasaron los días, se hizo cada vez más claro que algo había cambiado en el grupo. Ya no salían juntos después del trabajo, ya no hacían planes para el fin de semana. Cuando uno trataba de platicar con el otro, la conversación se moría rápido, como si ya no pudieran conectar. La primera señal realmente rara pasó el miércoles. Roberto, que siempre fue el más sociable del grupo, tuvo una discusión fea con Diego por una tontería. ¿A qué cliente iban a atender primero? Normalmente lo habrían resuelto de buena onda, con un chiste o un volado. Pero esta vez fue diferente. Roberto explotó. Le gritó a Diego enfrente de todos. Le dijo incompetente y que estaba harto de cargar con la gente. Diego se puso rojo de coraje y le respondió igual de fuerte, diciéndole que Roberto siempre había sido un mamón que se creía mejor que todos. La discusión estuvo tan intensa que el gerente tuvo que meterse y separarlos. Después de eso, ya no se hablaron más, literalmente. Cuando necesitaban comunicarse por el trabajo, le pedían a otra persona que les pasara el recado. El viernes de esa misma semana, les tocó a Carla y Mariana. Siempre habían sido súper amigas. Comían juntas todos los días, se contaban secretos, hacían planes para el fin de semana. Pero ese día, Mariana acusó a Carla de haber regado un chisme sobre ella con la gente de contabilidad. Carla lo negó. Dijo que nunca haría algo así, que eran amigas. Pero Mariana no le creyó. Dijo que siempre había sospechado que Carla era falsa, que fingía ser amiga pero hablaba por atrás. La pelea estuvo fea, con llanto y todo. Carla quedó destrozada. No entendía de dónde había salido esa acusación. Yo estaba observando todo de lejos, fingiendo que trabajaba, pero poniendo atención a cada palabra. Era surreal ver a esas dos deshacerse así, después de años de amistad. Conforme pasaron las semanas, la situación nomás empeoró. El grupo que antes estaba unido empezó a fragmentarse completamente. Cada uno empezó a desconfiar del otro, a malinterpretar las palabras, a ver maldad donde no la había. El ambiente de trabajo se puso tenso, pesado.
como si hubiera una energía negativa flotando sobre todos ellos. Dejaron de saludarse bien, evitaban quedarse solos unos con otros, se las arreglaban para comer en horarios diferentes. Sus redes sociales, que antes estaban llenas de fotos grupales, se volvieron un desierto. Ya nadie subía nada sobre salir juntos, porque simplemente ya no salían. Era como si una fuerza invisible hubiera entrado en sus vidas y destruido todos los lazos que los unían. Y lo más raro es que empezaron a tratarme diferente. No mejor, exactamente, pero diferente. Me veían con una mezcla de respeto y miedo que nunca había visto antes. Cuando yo decía algo, me ponían atención de una manera que nunca habían hecho. Cuando me acercaba a una plática, se quedaban callados, como si estuvieran esperando que yo hablara primero. Era como si hubiera ganado algún tipo de autoridad sobre ellos, pero una autoridad basada en el miedo, no en el respeto. Debería estar contento, al fin y al cabo era lo que quería, que me notaran, que me tomaran en serio, pero la sensación era rara, incómoda. Era como si me hubiera convertido en algo que ni yo mismo entendía completamente. Roberto fue el primero en pedir cambio a otra sección. Dijo que no se sentía bien trabajando ahí, que necesitaba un cambio de aires. El gerente aceptó sin preguntar, porque el ambiente realmente estaba malo y todos se daban cuenta. Una semana después, le tocó a Mariana. Pidió que la cambiaran a la sucursal de Guadalajara. Dijo que tenía problemas personales que resolver. Mentira. Yo sabía que nomás quería huir de ahí, huir de toda esa energía pesada que se había instalado en el lugar. Carla empezó a faltar mucho, siempre con excusas diferentes. Dolor de cabeza, problemas familiares, consulta médica. Era obvio que ya no aguantaba estar ahí, pero tampoco se animaba a pedir cambio como los otros. Fue por esa época que empecé a tener los sueños, sueños raros, bien vívidos, donde veía a todos ellos solos en sus casas, aislados, sin poder conectar con nadie. En el sueño, veía a Roberto tratando de llamar a los cuates, pero nadie le contestaba. Veía a Mariana llorando sola en su departamento, sin entender por qué se sentía tan rechazada por todos. Veía a Carla tratando de hacer nuevos amigos, pero siempre siendo malinterpretada, siempre causando conflictos sin querer. Era como si tuviera una ventana a sus vidas, como si pudiera ver el sufrimiento por el que estaban pasando. Y la parte más perturbadora era que sentía placer viendo eso. Un placer enfermizo, pero real. Los sueños se fueron haciendo más frecuentes y más detallados. Veía escenas específicas. Diego siendo excluido de una fiesta familiar porque los primos pensaron que estaba raro y agresivo. Carla siendo corrida de un trabajo nuevo porque no lograba llevarse bien con los compañeros. Roberto terminando un noviazgo porque la novia dijo que había cambiado, que estaba diferente, más sombrío. Eran escenas tan reales que despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero al mismo tiempo con una sensación de satisfacción que me daba asco conmigo mismo. Era como si estuviera viendo los frutos de lo que había sembrado esa madrugada, quemando su foto en mi cocina. Pero conforme pasaron los meses, empecé a darme cuenta de que algo estaba mal conmigo también. Había conseguido lo que quería. Ellos estaban aislados, sufriendo, sintiendo en carne propia lo que era ser rechazado. Pero yo no estaba contento. De hecho, me sentía peor que antes. Era como si toda esa energía negativa que había invocado se hubiera pegado a mí también. Empecé a batallar para dormir. Despertaba varias veces en la noche con la sensación de que había alguien observándome. Durante el día, sentía una presencia constante a mi lado, como si hubiera una sombra siguiéndome a todos lados. Traté de ignorarlo. Pensé que era paranoia, pero la sensación nomás empeoraba. Las cosas se pusieron realmente espantosas cuando empecé a ver reflejos raros en los espejos. No era nada obvio, nada que pudiera señalar y decir, mira, hay algo mal aquí. Eran nomás sombras que se movían de forma extraña, reflejos que parecían no corresponder exactamente a mis movimientos. Una vez, lavándome los dientes antes de dormir, juro que vi una segunda silueta atrás de la mía en el espejo del baño. Cuando me di la vuelta, no había nada. Cuando volví a ver el espejo,
Era nomás yo. Pero la sensación de que había algo ahí, algo que no lograba ver bien, nunca me dejaba. Era como si hubiera abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Lo peor de todo era la soledad. Irónicamente, después de lograr aislar a las personas que me rechazaban, me volví más aislado que nunca. No era nomás que ellos me evitaran, era como si hubiera perdido la capacidad de conectar con cualquier persona. Traté de hacer nuevas amistades, salir con gente de otros lugares, pero siempre pasaba lo mismo. La gente empezaba a sentirse incómoda cerca de mí, sin saber explicar por qué. Conversaciones que empezaban bien de repente se morían. Sonrisas se convertían en expresiones de confusión o miedo. Era como si cargara conmigo un aura de negatividad que alejaba a todos, no nomás a la gente del trabajo. Empecé a investigar sobre cómo deshacer lo que había hecho, cómo romper el ritual, pero no encontré nada concreto. Los mismos foros donde había aprendido a hacer el amarre no tenían información clara sobre cómo revertir el proceso. Algunos hablaban de rituales de limpieza, otros de la necesidad de pedirles perdón a las personas afectadas, pero nada parecía definitivo. ¿Y cómo les iba a explicar lo que había hecho? ¿Cómo iba a llegar con Roberto, con Carla, con Mariana y decirles, oigan, les hice un hechizo para que se aislaran porque no me invitaban a las fiestas? Iban a pensar que estaba loco, o peor, iban a tenerme miedo. A lo mejor ya me lo tenían. Hoy, 4 años después, vivo en otro departamento en Zapopan. Todavía trabajo en ventas, pero en otra tienda. Roberto, Mariana y Carla desaparecieron de mi vida completamente. Supe por terceros que Roberto se fue a Monterrey, que Mariana regresó a su pueblo, que Carla cambió de área y trabaja en una escuela ahora. No sé si lograron reconstruir sus vidas sociales, si pudieron hacer nuevos cuates, si superaron esa etapa rara. Espero que sí, porque aunque con todo el coraje que sentía en esa época, hoy entiendo que lo que hice estuvo padrísimo. La presencia que siento a mi lado nunca se fue. A veces es más fuerte, a veces más débil, pero siempre está ahí. Es como si hubiera invocado algo esa madrugada que decidió quedarse conmigo permanentemente. No es malévolo, exactamente, pero tampoco es benéfico. Es nomás presente, una compañía constante que me recuerda todos los días lo que hice, las consecuencias de mis acciones. A lo mejor es mi conciencia pesada, a lo mejor es algo más, ya no sé la diferencia. Lo que más me atormenta no es ni la presencia, ni los sueños que todavía tengo a veces, ni la dificultad para hacer cuates. Es la certeza de que, si pudiera regresar el tiempo, sabiendo lo que sé hoy sobre las consecuencias, probablemente haría todo otra vez. Porque por más terrible que sea vivir con esta soledad y esta culpa, por un momento sentí el poder de controlar la vida de las personas que me rechazaron. Y esa sensación de poder, aunque destructiva, aunque venenosa, fue más real que cualquier amistad que haya tenido. A veces, en las madrugadas cuando no puedo dormir, me pregunto si ellos sienten la misma presencia que yo siento. Si ellos también despiertan con la sensación de que hay algo observando, algo que trajeron a sus vidas sin querer. Si ellos también se acuerdan de esa época rara en el trabajo y se preguntan qué realmente pasó. Pero luego recuerdo que probablemente ni piensan en mí, que fui nomás otro compañero de trabajo olvidable que pasó por sus vidas, y a lo mejor es mejor así. Mi nombre es Miguel. Tengo 38 años y trabajo como portero en un asilo aquí en Guadalajara desde hace casi 5 años. Mis pasatiempos siempre han sido cosas tranquilas: leer revistas de deportes, ver partidos de fútbol en el bar de la esquina, cuidar unas plantas que tengo en el patio de casa, tocar guitarra en mis ratos libres. Nada muy complicado. Siempre me ha gustado una vida sencilla y sin mucha agitación. Pero lo que voy a contar pasó apenas cuando empecé a trabajar en el asilo, en 2019, y cambió completamente mi percepción sobre la vida y la muerte. Fue una experiencia que me hizo recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo, algo que pensé que se había quedado en la infancia para siempre.
una habilidad que tenía cuando era niño y que regresó de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Cuando era pequeño, unos 6 o 7 años, veía cosas que otras personas no veían. No eran cosas espantosas necesariamente, eran más como personas que aparecían y desaparecían, que estaban ahí un momento y al siguiente ya no estaban. Les contaba a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, pero siempre decían que era imaginación, que los niños inventan muchas cosas, que debía dejar de ver tantas películas de terror en la televisión. Con el tiempo, empecé a sentir pena de hablar de eso, y poco a poco dejé de ponerles atención a esas apariciones. En la adolescencia, por ahí de los 13 o 14 años, simplemente dejó de pasar. Pensé que realmente había sido cosa de mi imaginación de niño, y seguí mi vida normalmente, sin volver a pensar en eso. Crecí, estudié hasta la preparatoria. Trabajé en varias cosas diferentes. Fui ayudante de albañil, trabajé en una fábrica de zapatos, fui guardia de tienda, vendedor ambulante. Nunca logré establecerme en una profesión específica. Siempre cambiaba de trabajo cada 2 o 3 años. No por ser problemático o algo así, sino porque siempre aparecía algo mejor, o porque las empresas cerraban, o porque simplemente me cansaba de la rutina. Viví en varios barrios de Guadalajara, siempre en casas rentadas pequeñas. Nunca pude juntar dinero suficiente para comprar algo propio. Mi vida era sencilla, sin grandes ambiciones, pero también sin grandes problemas. Hasta que en 2019, cuando llevaba varios meses desempleado, un conocido me recomendó para una vacante de portero en un asilo en la zona poniente de la ciudad. El asilo era un edificio viejo de 3 pisos, construido en los años 70, con esa arquitectura medio cuadrada y sin chiste típica de la época. La fachada era de ladrillo aparente, medio desteñida por el tiempo, con unas ventanas grandes que daban a la calle. Tenía un jardín al frente, pequeño pero bien cuidado, con algunos árboles frondosos que daban sombra a las bancas donde se sentaban los abuelitos durante el día. La entrada principal tenía una puerta de vidrio pesada y justo atrás quedaba mi garita. Un cubículo pequeño con una mesa, una silla, un teléfono viejo y un libro de registro donde anotaba todas las visitas que llegaban. Desde ahí podía ver tanto la calle como el pasillo principal de la planta baja, que llevaba a las salas de estar, al comedor y a las escaleras para los pisos de arriba. Mi trabajo era bien sencillo: controlar quién entraba y salía, anotar los horarios de las visitas, recibir entregas, dar información básica a quien llegara. El horario era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 6 días a la semana, con descanso los miércoles. El sueldo no era gran cosa, pero era fijo, con seguro, y el ambiente era tranquilo. La mayoría de los empleados eran mujeres, enfermeras, auxiliares de limpieza, cocineras, una trabajadora social. Todos me trataban con respeto y me gustaba la rutina predecible. Llegaba temprano, abría el portón, prendía las luces de la planta baja y me quedaba ahí en mi garita observando el movimiento del día empezar. Los abuelitos que vivían ahí eran unos 60 y tantos, la mayoría con más de 70 años. Algunos todavía estaban bien lúcidos e independientes, otros necesitaban ayuda para todo. Algunos tenían problemas de memoria o demencia. Durante el día se quedaban en las salas de estar, en el jardín. Algunos ayudaban en la cocina o hacían actividades con la trabajadora social. Era un ambiente generalmente calmado, con ese ritmo lento típico del lugar donde viven personas mayores. Lo que más me llamaba la atención, desde los primeros días, era la cantidad de abuelitos que se quedaban sentados cerca de la entrada, viendo hacia la calle, como si estuvieran esperando a alguien. Siempre preguntaban si había llegado visita para ellos, si alguien había hablado, si yo había visto a algún familiar suyo en la calle. La realidad era que la mayoría de ellos recibía muy pocas visitas. Algunos tenían hijos o nietos que aparecían de vez en cuando, principalmente los fines de semana o en fechas especiales, pero muchos pasaban semanas, a veces meses, sin recibir a nadie. Era triste ver la esperanza en sus ojos cada vez que alguien llegaba, y la desilusión cuando se daban cuenta de que la visita
no era para ellos. Algunos me contaban historias de los hijos, de los nietos, siempre con mucho orgullo. Pero era obvio que esas personas tenían sus propias vidas y no podían o no querían visitar con frecuencia. Era una de las partes más difíciles de mi trabajo, ver esa soledad constante, esa espera que muchas veces nunca tenía fin. Fue en mi tercera semana de trabajo que empecé a notar cosas raras. Primero fueron solo impresiones vagas, como si hubiera más movimiento en los pasillos del que debería haber. Veía por el vidrio de la garita y veía a alguien pasando por el pasillo, pero cuando ponía atención bien, no había nadie ahí. Pensé que fuera cansancio o que mis ojos se estuvieran acostumbrando a la iluminación del lugar. El edificio era medio oscuro, con esos focos fluorescentes viejos que parpadeaban a veces, y tenía muchos rincones donde las sombras se formaban de manera extraña. Pero conforme pasaron los días, esas impresiones se fueron haciendo más claras, más definidas. Una mañana, bien temprano, cuando acababa de llegar y estaba prendiendo las luces de la planta baja, vi claramente a una señora mayor caminando por el pasillo hacia la entrada. Traía puesto un vestido azul claro y chanclas. Caminaba despacio pero con determinación, como si supiera exactamente a dónde iba. Pensé que fuera una de las residentes que había despertado temprano y estaba dando una vuelta, cosa que pasaba a veces. Pero cuando llegó cerca de mi garita, simplemente desapareció. No fue gradual, no fue como si hubiera doblado una esquina o hubiera entrado por una puerta. Estaba ahí, y al segundo siguiente ya no estaba. Me quedé confundido. Me levanté de la silla, salí de la garita a buscar, pero no había nadie en el pasillo. En los días siguientes, empecé a ponerles más atención a esas apariciones. No eran muchas personas, eran solo 3 o 4 figuras diferentes que aparecían en días y horarios alternados. La señora del vestido azul aparecía principalmente las mañanas de martes y jueves, siempre haciendo el mismo recorrido del pasillo hasta la entrada. Había un señor en pijama de rayas que veía a veces subiendo las escaleras, generalmente las tardes de lunes y viernes. Una mujer de cabello canoso que se quedaba parada cerca de la ventana de la sala de estar, siempre los miércoles por la mañana. Y un hombre más alto, de camisa blanca, que caminaba por el jardín interno, apareciendo esporádicamente, sin un patrón fijo de días. Lo que más me llamaba la atención era que todos tenían una expresión de expectativa en la cara, como si estuvieran buscando algo o a alguien. La señora del vestido azul siempre volteaba hacia la entrada principal, como si estuviera esperando que alguien llegara. El hombre de las escaleras subía y bajaba con prisa, como si tuviera una cita importante. La mujer de la ventana se quedaba viendo hacia la calle con una expresión melancólica, como si estuviera aguardando una visita. Y el hombre del jardín caminaba de un lado a otro, volteando para todos lados, como si estuviera buscando a alguien específico. Al principio, traté de racionalizar. Pensé que pudiera ser reflejo de las ventanas, sombras proyectadas por la luz del sol, o simplemente mi imaginación jugándome bromas. Al fin y al cabo, hacía más de 20 años que no veía nada parecido desde la infancia. ¿Por qué regresaría ahora, justamente en ese lugar? Pero conforme pasaron las semanas, se hizo imposible negar que había algo sobrenatural pasando. Las apariciones eran demasiado consistentes, demasiado detalladas para ser solo imaginación. Y había algo familiar en esas figuras, algo que movía una parte de mi memoria que había olvidado hace mucho tiempo. Fue platicando con una de las enfermeras más viejas, que trabajaba ahí desde hacía más de 10 años, que empecé a entender lo que estaba pasando. Me contó que muchos abuelitos habían muerto en ese asilo a lo largo de los años, y que la mayoría había pasado los últimos meses o años de vida esperando visitas que nunca llegaban. Es triste, me dijo, ver cómo se quedan en la ventana todo el día, preguntando si van a venir los hijos, si los nietos se acuerdan de ellos. Algunos se mueren todavía esperando. ¿Sabes? Nunca logran despedirse bien de la familia. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío subirme por la espalda, porque era exactamente eso lo que estaba viendo. Personas que parecían estar buscando a alguien, esperando a alguien.
Empecé a observar más atentamente a los abuelitos que todavía estaban vivos y me di cuenta de patrones interesantes. Los que recibían visitas regulares parecían más tranquilos, más conformes con la rutina del asilo. Pero aquellos que rara vez recibían a alguien tenían una inquietud constante, una ansiedad que nunca se quitaba completamente. Se quedaban horas en la entrada, preguntando sobre visitas, contando historias de los familiares, enseñando fotos viejas que cargaban en la cartera. Era como si la necesidad de conexión con la familia fuera tan fuerte que no podían aceptar el abandono, aunque fuera obvio que nadie iba a aparecer. Y entonces empecé a hacer la conexión. Las 4 figuras que veía en los pasillos tenían la misma expresión de expectativa, la misma inquietud de los abuelitos vivos que esperaban visitas. Era como si la muerte no hubiera interrumpido esa búsqueda, esa necesidad desesperada de reencontrarse con los familiares. Seguían caminando por los pasillos, viendo por la ventana, esperando en la entrada, incluso después de muertos. Era una revelación a la vez fascinante y aterrorizante, porque significaba que estaba viendo los espíritus de personas que habían muerto en ese lugar sin lograr despedirse adecuadamente de quienes amaban. La confirmación llegó cuando logré describir una de las apariciones a la enfermera más vieja. Le platiqué sobre la señora de cabello canoso que se quedaba parada cerca de la ventana de la sala de estar. La enfermera se puso pálida y dijo: «Estás describiendo a doña María. Se murió aquí hace 3 años. Pasó 2 años esperando a la hija que vivía en Estados Unidos. La hija solo pudo venir al funeral. En ese momento, todo tuvo sentido. No estaba imaginando cosas. Realmente estaba viendo los espíritus de personas que habían muerto en el asilo, y todas tenían algo en común. Habían muerto sin lograr reconciliarse o despedirse adecuadamente de la familia. Conforme fui platicando con otros empleados antiguos, descubrí más historias. El señor de pijama de rayas que veía en las escaleras había muerto esperando al hijo que nunca apareció, ni siquiera en el funeral. La señora del vestido azul había pasado los últimos meses de vida preguntando por los nietos, que vivían en la misma ciudad pero nunca encontraban tiempo para visitarla. El hombre de camisa blanca que caminaba por el jardín había muerto solo una madrugada, después de años sin recibir ni una sola visita. Cada espíritu que lograba identificar tenía la misma historia: abandono familiar, soledad, muerte sin despedida. Lo más perturbador era darme cuenta de que no parecían saber que estaban muertos. Seguían con la misma rutina que tenían en vida, caminando por los lugares donde acostumbraban estar, viendo por la ventana, esperando en la entrada. Era como si estuvieran atrapados en un bucle eterno, repitiendo los mismos gestos de esperanza y expectativa que habían caracterizado sus últimos años de vida. No mostraban enojo o tristeza, solo una melancolía profunda y una búsqueda constante por algo que nunca iban a encontrar. Y yo no podía escuchar nada de lo que trataban de comunicar. Solo veía sus movimientos silenciosos, sus expresiones cargadas de nostalgia. Empecé a sentirme como un intermediario involuntario entre 2 mundos. Durante el día, interactuaba con los abuelitos vivos, escuchaba sus historias, veía su soledad y expectativa. En días alternados, cuando el movimiento disminuía, veía a los espíritus de los que ya se habían ido, pero que seguían con la misma búsqueda desesperada. Era como si el asilo fuera un lugar donde el tiempo no pasaba bien, donde la necesidad de conexión familiar era tan fuerte que trascendía la propia muerte. Y yo era el único que podía ver esa realidad doble, esa superposición entre vivos y muertos, unidos por el mismo dolor. La situación se puso más intensa cuando empecé a darme cuenta de que algunos espíritus notaban que yo podía verlos. La señora del vestido azul empezó a voltear directamente hacia mí cuando pasaba por el pasillo, como si se hubiera dado cuenta de que yo era diferente de los otros empleados. El hombre de camisa blanca dejaba de caminar cuando me veía y se quedaba observándome por unos segundos antes de desaparecer. Era obvio que se daban cuenta de que yo podía verlos, pero como no podía escucharlos, no había forma de establecer una comunicación real. Era frustrante para ambos lados.
Ellos querían comunicarse y yo quería entender, pero había una barrera invisible que impedía cualquier interacción más profunda. Una tarde, cuando estaba particularmente cansado de esa situación, decidí intentar algún tipo de reconocimiento. El señor de pijama de rayas había aparecido otra vez, subiendo las escaleras con esa prisa característica. Esta vez, en lugar de tratar de ignorarlo, lo volteé a ver directamente y le hice una seña discreta con la cabeza. Se paró a la mitad de la escalera. Me vio con una expresión de sorpresa. Después, me hizo una seña de vuelta antes de desaparecer. Fue la primera vez que logré establecer algún tipo de contacto, aunque mínimo, con uno de los espíritus. Después de ese episodio, mi relación con los 4 espíritus cambió sutilmente. Siguieron apareciendo en los mismos días y horarios, pero ahora había un reconocimiento mutuo. Cuando me veían, me saludaban o hacían algún gesto de saludo, como si estuvieran agradeciendo que yo reconociera su existencia. Ya no trataban de comunicarse de forma desesperada. Parecían haber entendido que yo era solo un testigo, no una solución para sus problemas. Era como si hubiéramos establecido un acuerdo tácito. Ellos podían continuar su búsqueda eterna, y yo seguiría siendo la única persona que reconocía su presencia. Conforme pasaron los meses, me di cuenta de que los 4 espíritus eran constantes, siempre los mismos, siempre en los mismos patrones de aparición. No surgían nuevos espíritus cuando otros abuelitos morían en el asilo, lo que me hizo pensar que tal vez no todos los que mueren en estado de abandono se quedan atrapados de esa forma. Tal vez solo aquellos con un apego emocional particularmente fuerte o con cuestiones familiares especialmente dolorosas siguen vagando después de la muerte. Los 4 que yo veía parecían representar los casos más extremos de soledad y abandono que el asilo había presenciado. Lo más difícil era mantener la normalidad durante el trabajo. Tenía que interactuar con los empleados y visitantes como si nada estuviera pasando, mientras ocasionalmente veía a una de las 4 figuras espectrales por los pasillos. A veces, en medio de una plática con alguien, uno de los espíritus pasaba justo atrás de la persona y tenía que esforzarme para no desviar la mirada o demostrar que estaba viendo algo. Era mentalmente agotador mantener esa doble realidad, fingir que todo era normal, cuando en realidad estaba viviendo una experiencia sobrenatural, aunque limitada a esos 4 casos específicos. Empecé a investigar sobre el tema, tratando de entender por qué mi habilidad de ver espíritus había regresado justamente en ese lugar. Leí sobre lugares con energía residual, donde eventos emocionales intensos dejan marcas que pueden ser percibidas por personas sensibles. Tenía sentido. El asilo era un lugar donde personas pasaban sus últimos años de vida, muchas veces en estado de abandono emocional, con sentimientos muy intensos de soledad y nostalgia. Tal vez toda esa energía acumulada había reactivado mi sensibilidad, que había estado dormida durante la adolescencia y edad adulta. También leí sobre asuntos pendientes, la teoría de que los espíritus se quedan atrapados en el mundo físico cuando mueren con cuestiones emocionales sin resolver. En el caso de los 4 abuelitos que yo veía, la cuestión sin resolver era clara: la necesidad de conexión con la familia, de despedida, de reconciliación. Habían muerto todavía esperando, todavía buscando, y esa búsqueda continuaba incluso después de la muerte. Era una situación trágica, porque significaba que estaban condenados a repetir eternamente la misma rutina de expectativa que había caracterizado sus últimos años de vida. Lo que más me perturbaba era darme cuenta de que no podía hacer nada para ayudarlos. No tenía cómo contactar a las familias de ellos. No tenía cómo explicarles a los parientes que los espíritus todavía estaban ahí, esperando. Y aunque tuviera, ¿quién me iba a creer? ¿Cómo iba a llegar con una familia y decirles: oigan, el espíritu de su papá todavía está en el asilo, buscándolos? Iban a pensar que estaba loco o que estaba tratando de estafarlos. Entonces me quedaba ahí, testigo silencioso de una tragedia que se repetía en días alternados, sin poder hacer nada para interrumpirla. A veces, en las madrugadas, cuando despierto asustado sin motivo aparente,
Me pregunto si algún día yo también me voy a convertir en uno de esos espíritus, si voy a morir con alguna cuestión familiar sin resolver y quedarme atrapado en un bucle eterno de búsqueda y expectativa. Es un pensamiento aterrador, pero que me motiva a mantener mis relaciones al día, a no dejar palabras sin decir, a no permitir que el orgullo o las prisas de la vida me alejen de quienes realmente importan. Buenas noches, comunidad. Vivo en Zapopan desde hace 15 años, desde que me casé con Roberto. Es una ciudad tranquila, ya saben cómo es, todos se conocen en el barrio. Tengo 2 hijos, Sofía de 12 y Diego de 8. Diego siempre fue un niño normal, juguetón, medio necio a veces, como cualquier chamaco de su edad. Jugaba fútbol en la calle con los cuates, le encantaban las caricaturas, esas cosas de niños. Nunca me imaginé que fuera diferente, hasta que empezaron a pasar cosas raras en casa, cosas que al principio ni les ponía atención. Detalles pequeños que solo después tienen sentido, ¿saben? Como cuando pierdes las llaves y de repente aparecen exactamente donde Diego dijo que estarían. O cuando sabía cosas que no debería saber sobre personas que ni conocía bien. Todo empezó hace unos 6 meses, más o menos en marzo de este año. Estaba buscando mi anillo de matrimonio, que había desaparecido del baño. Busqué por todos lados. Revolví toda la casa. Hasta lloré un poquito porque ese anillo tenía un valor sentimental muy grande para mí. Roberto me ayudó a buscar. Movimos todo, hasta debajo de los muebles. Nada. Ya estaba pensando en comprar otro, cuando Diego apareció en la cocina, bien tranquilito, y dijo: «Ma, tu anillo está dentro del bote de café». Se me hizo raro, porque yo nunca pondría mi anillo ahí, pero fui a checar de todos modos. Y ahí estaba, en el fondo del bote, debajo del café. Le pregunté cómo sabía, y nomás se encogió de hombros y dijo: «Alguien me dijo». En ese momento, pensé que a lo mejor había visto cuando yo lo puse ahí sin darme cuenta, aunque no me acordaba de haberlo hecho. Pero esa respuesta, alguien me dijo, se me quedó dando vueltas en la cabeza por días. La segunda vez fue con las llaves del carro de Roberto. Andaba retrasado para el trabajo, buscando por todos lados, echando palabrotas por lo bajo como hace cuando está nervioso. Yo le estaba ayudando a buscar cuando Diego bajó las escaleras, todavía en pijama, y dijo: «Pa, tus llaves están en la bolsa del saco que usaste ayer». Roberto fue a checar al closet y ahí estaban las llaves, en la bolsa de un saco que había usado el día anterior y colgado ahí. Otra vez, le preguntamos cómo sabía y respondió lo mismo. Alguien me dijo. Empezamos a encontrarlo chistoso, como si fuera casualidad o como si tuviera muy buena memoria. Roberto hasta bromeó, diciendo que Diego se había vuelto nuestro detective particular. Pero yo empecé a ponerme un poco inquieta, porque sus respuestas siempre eran iguales, y hablaba con una naturalidad que me dejaba incómoda. Había algo en la forma como decía. Alguien me dijo que no parecía juego de niño. Fue ahí cuando empecé a ponerle más atención al comportamiento de Diego. Me di cuenta de que a veces paraba lo que estaba haciendo y se quedaba quieto, como si estuviera escuchando algo. Cuando le preguntaba qué era, decía que no era nada, pero yo veía que ladeaba la cabeza, como quien está poniendo atención a una plática. Una vez, estaba en la cocina preparando la comida cuando lo vi parado en medio de la sala, viendo hacia el techo, con esa expresión de quien está concentrado escuchando algo. Lo llamé, pero no me contestó a la primera. Tuve que llamarlo 2 veces para que saliera de ese estado. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que estaba escuchando a los amigos. Le pregunté qué amigos, y respondió: «Los amigos que saben dónde están las cosas». Sentí un frío en el estómago en ese momento, una sensación rara que no podía explicar. Era como si se hubiera abierto una puerta hacia algo que no entendía. La situación se puso más intensa cuando me di cuenta de que Diego sabía cosas sobre los vecinos que no debería saber. Un día, llegó de la escuela y dijo: «Ma, doña Carmen está triste porque perdió la foto de su esposo». Yo no sabía que doña Carmen había perdido ninguna foto, pero al día siguiente tocó nuestra puerta,
toda angustiada, contando que había perdido una foto vieja de su esposo finado. Cuando le pregunté a Diego cómo sabía eso, dio la misma respuesta de siempre. Los amigos me dijeron. Empecé a darme cuenta de que esas pláticas que tenía no eran juego de niño. Había algo real pasando, algo que no podía entender ni explicar. Y lo más espantoso era que Diego parecía completamente natural con todo eso, como si fuera lo más normal del mundo platicar con personas invisibles. No mostraba miedo ni extrañeza, solo lo aceptaba como parte de su vida. Una noche, desperté con el ruido de voces bajitas que venían del cuarto de Diego. Pensé que estaba hablando solo, como a veces hacen los niños, pero cuando me acerqué a la puerta, me di cuenta de que estaba teniendo una conversación real. Hablaba bajito, hacía pausas como si estuviera escuchando respuestas, y después hablaba otra vez. No pude entender todo, pero lo escuché decir cosas como, sí, entiendo, y se va a poner contenta. Me quedé parada en la puerta por unos minutos, con el corazón acelerado. Cuando regresó el silencio, me asomé por la rendija de la puerta y vi a Diego dormido profundamente, como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente, le pregunté si se acordaba de haber platicado con alguien durante la noche. Dijo que sí, que los amigos a veces le hablaban cuando estaba casi dormido. Son buena onda, ma, dijo con esa inocencia de niño. Nomás quieren ayudar a la gente. En ese momento, empecé a sospechar que mi hijo tenía algún tipo de don. Decidí investigar sobre el tema en internet, siempre cuando Diego estaba en la escuela y Roberto en el trabajo. Leí sobre niños que tenían habilidades especiales, sobre dones en la infancia, sobre cómo algunas personas logran comunicarse con espíritus. Al principio, todo me pareció muy raro, casi imposible de creer. Pero mientras más leía, más las descripciones coincidían con el comportamiento de Diego. Las pláticas con amigos invisibles, el conocimiento de cosas que no debería saber, la naturalidad con que manejaba todo eso. Encontré testimonios de otras mamás que habían pasado por la misma situación, y eso me tranquilizó un poquito. Por lo menos no estaba sola en esta experiencia, pero también me preocupó, porque muchos testimonios hablaban sobre la importancia de proteger al niño, de no exponer mucho esa habilidad. Empecé a entender que necesitaba ser muy cuidadosa con la forma como manejaba la situación. Diego era solo un niño y yo necesitaba protegerlo de cualquier cosa que pudiera lastimarlo. Platiqué con Roberto sobre mis sospechas y se asustó mucho al principio. ¿Me estás diciendo que nuestro hijo habla con muertos?, preguntó, con los ojos bien abiertos. Le expliqué lo que había investigado. Le enseñé algunos artículos que encontré y poco a poco fue entendiendo. Decidimos que no le íbamos a contar a nadie sobre nuestras sospechas. Zapopan es una ciudad chica. La gente habla mucho y no queríamos que Diego fuera visto como un niño raro o problemático. También decidimos que íbamos a observar más de cerca, tratar de entender mejor cómo funcionaba esa habilidad suya. Lo más importante era proteger a nuestro hijo, asegurar que se sintiera seguro y querido, sin importar lo que estuviera pasando con él. Establecimos algunas reglas básicas: no hablar del tema con otras personas, no animar a Diego a usar la habilidad en público, y siempre dejarle claro que podía contar con nosotros para lo que fuera. Queríamos que supiera que era querido y aceptado, sin importar qué tan diferente fuera. Empecé a tener pláticas más profundas con Diego sobre sus amigos. Le pregunté si lo asustaban, si lo hacían sentir mal de alguna forma. Siempre respondía que no, que eran buena onda y solo querían ayudar. Se ponen tristes cuando ven a la gente perdiendo cosas importantes, dijo una vez. Por eso me dicen dónde están, para que yo pueda ayudar. Le pregunté si veía a esas personas y dijo que no, solo escuchaba las voces. A veces siento que están cerca, explicó, pero no los puedo ver. Esas pláticas me tranquilizaban un poco, porque Diego parecía estar manejando bien la situación. No mostraba miedo ni ansiedad, solo aceptaba esa parte de él con naturalidad, pero yo sabía que tenía que estar atenta, porque los dones en niños pueden ser complicados. Leí que a veces los niños pueden agobiarse con tanta información del mundo espiritual,
Y yo no quería que eso le pasara a mi hijo. Decidí establecer algunos límites para proteger a Diego. Le expliqué que los amigos eran especiales, pero que no todas las personas entendían esas cosas. Por eso, era mejor no hablar de ellos en la escuela o con otras personas. Es nuestro secreto de familia, le dije, como cuando tenemos algo muy especial que solo nosotros sabemos. Diego entendió perfectamente y aceptó no comentar sobre el tema fuera de casa. También establecí horarios para esas pláticas suyas. Me di cuenta de que se ponía más receptivo al final de la tarde. Entonces le sugerí que solo escucharas a los amigos en ese periodo, en su cuarto, con la puerta cerrada. Quería crear un ambiente controlado, donde se sintiera seguro para ejercer esa habilidad sin ser interrumpido u observado por otras personas. Poco a poco, fuimos creando una rutina que funcionaba para toda la familia. Diego sabía que podía contar con nosotros, pero también entendía que necesitaba ser discreto sobre su don. Lo más difícil fue manejar mi propia ansiedad. A veces, me quedaba despierta en la noche pensando en el futuro de Diego. ¿Cómo sería cuando creciera? ¿Esa habilidad iba a continuar? ¿Iba a poder tener una vida normal? ¿Otras personas iban a descubrir y juzgar a nuestra familia? Eran tantas preguntas sin respuesta que a veces me sentía perdida. Pero siempre que veía a Diego jugando en el patio, riéndose con los cuates, haciendo tarea como cualquier niño normal, me acordaba de que era mi hijo y que mi papel era quererlo y protegerlo, sin importar qué tan especial fuera. Empecé a ver su don no como un problema, sino como un regalo que necesitaba ser cuidado con cariño. Al fin y al cabo, él solo usaba esa habilidad para ayudar a la gente, para disminuir el sufrimiento de quien había perdido algo importante. Había algo muy puro y bonito en eso, algo que me hacía sentir orgullosa de mi hijo. Empecé a evitar ciertas situaciones sociales para proteger nuestra privacidad. Cuando alguien comentaba sobre Diego tener suerte para encontrar cosas perdidas, cambiaba de tema rápidamente. Dejé de ir a algunas juntas de padres en la escuela, porque tenía miedo de que alguien hiciera preguntas sobre el comportamiento de mi hijo. Hasta con la familia, empecé a ser más reservada. Mi mamá siempre preguntaba por los nietos, y tenía que cuidarme de no contar nada que pudiera levantar sospechas. Era cansado tener que estar siempre alerta, siempre midiendo las palabras, pero sabía que era necesario. La protección de Diego valía cualquier sacrificio. Roberto también cambió algunos hábitos. Dejó de contar las historias chistosas sobre los descubrimientos de Diego a los compañeros de trabajo. Nos volvimos una familia más cerrada, más cuidadosa con lo que compartíamos con el mundo exterior. Pero dentro de casa, tratábamos de mantener todo lo más normal posible. Me di cuenta de que Diego también empezó a ponerse más reservado en la escuela. Antes, era un niño muy platicador, siempre contando novedades a los compañeros, pero después de que platicamos sobre mantener el secreto, se volvió más callado, más observador. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al pedirle que escondiera una parte tan importante de quién era. Pero cuando veía a otros niños siendo molestados por ser diferentes, sabía que estaba protegiendo a mi hijo de algo mucho peor. La sociedad no está preparada para aceptar niños con habilidades especiales. La gente le tiene miedo a lo que no entiende, y yo no quería que mi hijo fuera víctima de ese prejuicio. Entonces seguí insistiendo en la importancia del secreto, siempre explicando que era por amor, por protección, no por vergüenza. Eres especial, mijo, le decía, y las personas especiales necesitan ser cuidadosas con quien comparten sus dones. Anoche tuve una plática larga con Roberto sobre el futuro. Decidimos que vamos a buscar ayuda especializada, pero de forma muy discreta. Queremos encontrar a alguien que entienda de dones en niños, que nos pueda orientar sobre cómo manejar la situación de la mejor manera posible. No queremos que Diego se sienta solo o agobiado con su don. Al mismo tiempo, queremos protegerlo de cualquier exposición innecesaria. Es un equilibrio difícil de mantener, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por el bienestar de nuestro hijo. También decidimos que vamos a seguir siendo una familia más reservada. Por lo menos,
hasta entender mejor cómo manejar todo esto. Mi nombre es Carlos. Tengo 35 años ahora. Pero quiero contar algo que viví hace unos años. Por ahí del 2018, cuando tenía 29. Trabajaba como paramédico en Zapopan, en la región de Jalisco, en México. Mi vida era una carrera, turno tras turno, tratando de salvar a quien se pudiera salvar y lidiando con el peso de quien no se podía. Vivía en un departamento sencillo en un barrio tranquilo, un lugar medio apretado, con muebles viejos y olor a café recalentado todas las mañanas. El edificio hacía unos ruidos raros en la noche, como tuberías rechinando, pero ya me había acostumbrado. Trabajar en emergencias era duro, pero me gustaba ayudar. Mi rutina era levantarme a las 5 de la mañana, tomar el camión lleno y llegar a la base ya cansado. Tenía cuentas atrasadas, la renta apretaba y vivía peleando con el sueño, pero nada me preparó para lo que pasó después de una llamada específica. Solo pido que no entren en detalles sobre los lugares de aquí. Prefiero mantener esto más reservado. Hubo un día, un jueves lluvioso, que recibimos una llamada de accidente en una carretera transitada de la ciudad. Era un carro volcado, familia completa adentro y un niño de unos 5 años no resistió. Juan, mi compañero de turno, y yo hicimos de todo, reanimación, masaje cardíaco, pero no sirvió. La lluvia golpeaba el techo de la ambulancia mientras trabajábamos, y el sonido de los papás gritando afuera todavía me retumba en la cabeza. Regresé a la base con un nudo en la garganta, el olor de alcohol antiséptico pegado en las manos. Después de una llamada así, tratas de seguir adelante, pero queda un vacío. Pasé el resto del turno callado, nomás llenando reportes. Llegué a casa de noche. Abrí una chela y me quedé viendo el techo, escuchando el ruido de la calle. Esa escena no se me quitaba de la mente, pero pensé que era nomás el peso del trabajo. Unos días después, ya en el turno nocturno, empecé a sentir algo raro dentro de la ambulancia. Eran como las 2 de la mañana. Veníamos regresando de una llamada leve, solo Juan y yo, en la carretera desierta. De repente, escuché un sonido bajo, como un llanto ahogado, que venía de atrás, donde está la camilla. Pensé que fuera el radio o algún ruido de la calle, pero Juan estaba dormido en el asiento del copiloto y el radio estaba apagado. Me quedé callado, poniendo atención, y el sonido paró. Pensé que fuera cansancio, mi cabeza jugándome bromas, pero el corazón se me aceleró de todos modos. Miré por el espejo retrovisor. Solo vi la oscuridad del fondo de la ambulancia. Cuando paré en el semáforo, el silencio parecía más pesado que lo normal. Me quedé sin saber si había imaginado o no, pero no le comenté nada a Juan. La noche siguiente pasó otra vez. Estábamos parados en la base, esperando llamada, por ahí de las 13 a. Estaba revisando el kit de primeros auxilios en la parte trasera de la ambulancia, el olor de desinfectante fuerte en el aire. Ahí escuché ese llanto otra vez, bajito, casi un gemido, como si viniera de debajo de la camilla. Me quedé helado. La linterna en la mano me tembló un poco. Miré alrededor. No había nada, solo las sombras del equipo en la pared. Llamé a Juan, pero estaba en el cuarto de descanso. Ni escuchó. Cerré la puerta rápido, el corazón disparado, tratando de convencerme de que era solo imaginación, pero sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera ahí conmigo. Regresé al cuarto de descanso sudando, aunque hacía frío en la noche. No dormí bien el resto del turno, nomás me quedé viendo el reloj en la pared. Después de eso, el llanto empezó a aparecer más veces, siempre en el turno de la noche. Trataba de ignorarlo, enfocarme en el trabajo, pero era imposible. Una vez, regresando de una llamada en un barrio residencial, escuché el sonido más claro, como si un niño estuviera justo atrás de mí. Volteé rápido. Nada. Juan estaba manejando, ni notó mi cara de pánico. Empecé a pensar en el accidente, en ese niño que no salvamos. No sabía qué pensar, pero cada turno parecía más largo, más sofocante. Me quedaba viendo las esquinas de la ambulancia,
esperando escuchar otra vez. El sonido del motor, el radio chillando, todo parecía ahogar ese llanto, pero estaba ahí. En casa, acostado en el sillón viejo, todavía escuchaba ecos en la cabeza. Empecé a ponerme paranoico. Evitaba quedarme solo en la parte trasera de la ambulancia. Le pedía a Juan que checara el equipo conmigo. Inventaba excusas. Pero había veces que no se podía y necesitaba entrar ahí. El silencio dentro de ese espacio parecía tragarme, como si el aire fuera más pesado. Una noche, escuché el llanto y sentí un frío en la nuca, como si alguien hubiera pasado la mano. No había nadie, pero se me erizó toda la piel. Cerré los ojos, respiré profundo, tratando de calmarme. Me decía a mí mismo que era solo estrés, trauma del trabajo, pero el miedo estaba creciendo, un miedo que no controlaba. Empecé a dudar de mí mismo, sentía que no tenía control de la situación. Hubo una noche que fue peor. Estábamos en la base, sin llamadas, por ahí de las 4:08. Decidí limpiar la ambulancia, más para distraerme que por necesidad. Agarré el trapo, empecé a pasarlo en el tablero, el olor de producto de limpieza fuerte en el aire. Ahí vino el llanto, fuerte esta vez, como si estuviera justo a mi lado. Se me cayó el trapo, el corazón casi saliéndoseme por la boca. Miré para todos lados, nada, solo el eco de ese sonido en mi cabeza. Me quedé parado, sin poder moverme, sintiendo una opresión en el pecho. Después de unos minutos, el sonido paró, pero no podía salir de ahí. Me quedé sentado en el asiento del conductor, viendo la nada. No le conté a Juan. Pensé que no iba a entender. Empecé a odiar los turnos nocturnos. Pedía cambiar con otros compañeros, pero no siempre se podía. Cada vez que me subía a la ambulancia, parecía que algo me estaba esperando. El sonido del llanto no venía todas las noches, pero cuando venía, me dejaba acabado. Trataba de racionalizar, pensaba que podía ser el viento o algún eco de la calle, pero en el fondo no había explicación. Empecé a soñar con ese niño del accidente, veía sus ojitos viéndome fijamente. Despertaba sudado, con el corazón disparado, el ventilador ruidoso del cuarto zumbando. No tenía paz ni en casa, parecía que eso me estaba siguiendo. Me quedaba viendo el celular, sin valor de cerrar los ojos otra vez. El cansancio me estaba consumiendo, pero el miedo era peor. Mi rutina se volvió un infierno. Llegaba a la base con ojeras, tomaba café tras café para mantenerme despierto. Juan empezó a notar que estaba raro. Preguntaba si todo estaba bien. Solo le decía que estaba cansado, que era el trabajo. Pero sentía algo más que eso, un miedo constante. Me quedaba viendo las esquinas, escuchando cada ruidito, el sonido de la sirena, el radio chillando. Todo me tenía al límite. En casa, cerraba con llave la puerta del cuarto, como si eso me fuera a proteger. El barrio estaba igual, los perros ladrando en la calle, el olor de comida del puesto cercano, pero ya no me sentía seguro en ningún lugar. Todo parecía diferente. Una noche casi me volví loco. Venía regresando de una llamada, por ahí de las 3:30, en una calle cualquiera de la ciudad. El llanto empezó, pero esta vez parecía más desesperado, como un grito ahogado. Paré la ambulancia en el acotamiento, aunque Juan preguntaba qué estaba pasando. Me bajé, abrí la puerta de atrás, casi gritando para ver si había algo ahí. Nada, solo el vacío y el olor de desinfectante. Me temblaba la mano, el sudor escurriéndome en la frente. Juan me vio como si hubiera perdido la cabeza. Dije que era solo cansancio, pero sentía algo diferente. Regresé al asiento, callado, sintiendo un peso que no se podía explicar. No pude trabajar bien el resto del turno. Después de eso, empecé a pensar en pedir cambio o hasta dejar el trabajo. Pero ¿cómo iba a pagar las cuentas? Estaba atrapado en esa situación, sin salida. El llanto no paraba. Parecía que mientras más trataba de ignorarlo, más fuerte se ponía. No hablaba con nadie de esto. Me guardaba todo adentro. En casa, me quedaba sentado en la sala, viendo las grietas en la pared. El silencio de la noche parecía sofocarme. Ya no sabía qué era real o imaginación. Sentía un vacío constante, como si algo me estuviera consumiendo.
Cada día parecía más difícil. No veía una salida para ese peso. Empecé a evitar ver hacia la parte trasera de la ambulancia, hasta de día. Me quedaba nomás adelante. Dejaba que Juan checara las cosas, pero el miedo no se iba. Parecía que algo estaba siempre ahí, observándome. Una noche, escuché el llanto mientras estaba llenando un reporte en la base. Ni siquiera estaba dentro de la ambulancia. Estaba en el cuarto de descanso. El sonido parecía lejano, pero claro, como si viniera del pasillo. Me levanté rápido, pero no tenía valor de ir a ver. Me quedé sentado con el papel en la mano, sintiendo un frío en la espalda. El reloj en la pared marcaba las 2:45. Cada segundo parecía una eternidad. No podía moverme, solo esperaba que eso parara. Y paró, pero el miedo se quedó. Esto empezó a afectar mi salud. No dormía bien, vivía con dolor de cabeza, perdía el apetito, solo tomaba café y fumaba cigarros para tratar de relajarme. El olor de nicotina se quedaba en mi ropa, mezclado con el olor de la ambulancia. Me temblaban las manos a veces, sin motivo. No quería ir al turno, pero tampoco quería quedarme solo en casa. El barrio, que siempre había sido ruidoso, parecía más callado en la noche. El sonido de los carros pasando ya no me calmaba. Todo parecía mal, como si algo estuviera fuera de lugar. Solo quería que eso parara. Sentía que ya no tenía fuerzas. Hubo un día que casi pedí ayuda. Hablé con un amigo de la base, Miguel, sobre estar medio mal. No le conté del llanto. Solo dije que estaba batallando para lidiar con el trabajo. Me dijo que me tomara unos días, que hablara con el jefe. Pero no pude. Tenía miedo de parecer débil o que me tuvieran que alejar. Seguí cargando eso solo, cada turno una tortura. El llanto venía en momentos random, a veces débil, a veces fuerte. Trataba de distraerme, escuchar música con audífonos, pero nada servía. Sentía un vacío en el pecho, como si algo hubiera quitado una parte de mí. En casa, veía las fotos de la familia en el estante y me sentía aún más solo. No veía solución. El tiempo fue pasando, pero la cosa no mejoraba. Empecé a anotar los días que escuchaba el llanto, tratando de encontrar un patrón. Agarraba un cuaderno viejo, escribía la hora y el lugar, pero no tenía lógica, parecía random. Una noche, escribiendo, escuché otra vez bien bajo, como si estuviera en la sala conmigo. El departamento estaba oscuro, solo la luz del foco débil de la cocina prendida. Me quedé parado, el lápiz en la mano, sintiendo el corazón dispararse. Miré las ventanas, las cortinas viejas, nada, pero la sensación de ser observado no se iba. Cerré la puerta con llave, pero no servía. El miedo estaba dentro de mí. No podía escapar de eso. Eso me cambió. Empecé a ser más callado, más cerrado. Juan trataba de platicar, pero yo solo respondía lo básico. Ya no tenía ganas de reír o bromear con los compañeros en la base. El trabajo, que tanto me gustaba, se volvió un peso. Sentía que la ambulancia ya no era un lugar seguro. Era como si algo se hubiera quedado ahí adentro. El olor de desinfectante, el sonido del motor, todo me recordaba ese llanto. En casa, evitaba el silencio, dejaba la tele prendida todo el tiempo. Pero aún así, a veces creía escuchar algo en medio del ruido. No tenía paz. Sentía que algo se había roto dentro de mí. Hubo una noche que casi me rendí de todo. Estaba solo en el turno. Juan había descansado. Una llamada leve. Solo un abuelito con presión alta en un barrio cualquiera. Regresé a la base como a las 4 a. Estacioné la ambulancia y escuché el llanto otra vez. Fuerte, como nunca. Parecía que venía de todos lados. Un sonido que me hizo trabar. Me quedé dentro del vehículo, con miedo de salir, con miedo de quedarme. Las luces de la base afuera parpadeaban, el frío de la madrugada entrando por la ventana. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, solo sé que lloré, como no lloraba desde niño. No era solo miedo, era desesperación. Sentía que ya no aguantaba, no podía ver una salida. Después de esa noche, pedí 30 días de vacaciones para descansar. Le dije al jefe que tenía un problema personal. Me liberó sin preguntar mucho.
Me quedé en casa, sin salir, solo viendo tele y fumando. El llanto no vino esos días, pero el miedo no se fue. Cada vez que escuchaba un ruido, pensaba que era eso otra vez. El departamento parecía más chico, más sofocante, el olor de humedad más fuerte. Veía el celular, veía los mensajes de los compañeros, pero no respondía. No quería regresar al trabajo, pero sabía que iba a tener que regresar. Sentía un peso constante. El silencio todavía me molestaba. No había cómo huir de eso por mucho tiempo. Cuando regresé, las cosas habían cambiado. Cambiaron mi ambulancia y mi compañero. Ahora trabajaba con Eduardo, un chavo más joven, y usábamos un vehículo diferente, recién llegado a la base. No escuché más el llanto después de eso. Trabajé solo en turnos diurnos por un tiempo, tratando de adaptarme. Pero hasta de día había momentos que sentía un peso, como si algo me estuviera vigilando. Empecé a trabajar en automático, sin pensar mucho. Eduardo y los otros notaron que estaba diferente, pero no insistían. En casa, la vida seguía igual, las mismas cuentas, el mismo camión lleno, pero yo no era el mismo. Algo había cambiado dentro de mí. Esto fue hace unos años ya, pero todavía pienso en eso casi todos los días. Ya no trabajo en la misma base. Pedí cambio para otra área de la ciudad. Ya no escucho el llanto, pero hay noches que despierto pensando que escuché algo y el corazón se me dispara. Me quedo acostado, viendo el techo, esperando que el sonido pare. Nunca le conté a nadie más que a un amigo cercano, porque no quiero juicios, pero el peso no se va. Todavía siento que algo se quedó atrás en esa ambulancia vieja. No puedo olvidar esas noches. Sigo cargando esa carga. Creo que siempre la voy a cargar. Lo peor de todo es no entender qué pasó. Trato de racionalizar, decir que era solo cansancio, estrés, culpa por no haber salvado a ese niño. Pero hay una parte de mí que no está segura. No tengo respuesta y tal vez nunca la tenga. Solo sé que esas noches cambiaron algo en mí para siempre. Todavía trabajo como paramédico, pero evito turnos nocturnos siempre que puedo. En casa, mantengo las luces prendidas en la noche, aunque la cuenta de luz apriete. El silencio todavía me molesta, todavía me hace recordar. No sé si algún día voy a superar esto. Solo sigo adelante. No puedo explicar lo que viví. Sigo viviendo, pagando recibos, tomando camión, riéndome con los amigos de vez en cuando. Pero hay un rincón de mi cabeza que no descansa, que se queda regresando a esas noches. La ambulancia, la oscuridad, el sonido que no debería estar ahí.